Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que os vamos a presentar esta guía que hemos hecho. Bueno, yo soy Bea Salazar y bueno, junto a dos grandísimos compañeros, coautores de esta guía, que son Daniel Núñez, psiquiatra en el Hospital de Ferrol, y Uxua Lazcano-Otegi, enfermera especialista en salud mental en la Fundación Hospitalares de Navarra. Pues vamos a presentaros esta guía que hemos hecho junto con otras dos grandísimas compañeras, grandísimas referentes en España en la farmacia psiquiátrica, que son Amaya Rojo y Miriam Celdrán, dos pilares fundamentales, como os digo, en atención farmacéutica a salud mental, y junto con Eduardo Echarri, los artífices del grupo de neuropsiquiatría. Así que, bueno, súper orgullosa de haber participado con estos grandes profesionales en la elaboración de esta guía. Sin más, vamos a empezar porque ya vamos un poquito tarde. Deciros que podéis hacer preguntas a lo largo del webinar. Para hacerlas, por favor, hacer las preguntas no en el chat, sino en donde pone preguntas, ¿vale? Y bueno, pues nada, empezamos ya. A ver, la idea es contaros un poco el por qué de esta guía y por qué ahora. Eh, a ver, cuando nos plantearon este proyecto, la verdad es que es la primera vez que nos ofrecen un proyecto con temática libre, y nos dijeron que podíamos hacer el proyecto que quisiéramos. Y cuando empezamos a darle vueltas nos dimos cuenta de que todos aquellos farmacéuticos que nos hemos enfrentado en algún momento a dedicarnos a la salud mental, pues que no sabíamos dónde empezar, ¿no? Yo creo que todos los farmacéuticos tenemos muy claro cuál es nuestro papel. Sabemos que nuestro papel está y que englobamos totalmente el proceso farmacoterapéutico, desde partes muy poco visibles o poco agradecidas, como puede ser la parte de gestión, y partes un poco más visibles, sobre todo cuando ya nos dedicamos a la parte clínica. También tenemos muy claro que la diferencia entre un farmacéutico y un farmacéutico especialista es que a lo largo de nuestra especialidad y de nuestra formación llevamos este proceso a la integración con el resto de nuestros compañeros de los hospitales, con médicos, enfermeras, que nos integramos con un objetivo muy claro, que es el de que los pacientes tengan resultados terapéuticos, y que estos resultados además aumenten su calidad de vida. Creo que esto es algo que tenemos muy interiorizado. También es verdad que la situación actual del sistema sanitario cada vez es muchísimo más complejo. Además, esta complejidad va también asociada a un crecimiento imparable de la innovación terapéutica. Estas dos situaciones hacen que los farmacéuticos de hospital tengamos que tener una actualización terapéutica constante, lo cual a día de hoy en el global de la profesión es totalmente inabarcable. O sea, la realidad es que no tenemos la capacidad para estar actualizados y ser referentes en todo lo que tenemos ahora mismo entre manos. ¿Esto qué está suponiendo? Bueno, pues está suponiendo una superespecialización de la sanidad, y evidentemente de la mano vamos asociados nosotros, ¿no? Una superespecialización en la farmacia hospitalaria.
Esta especialización la vemos muy normal en áreas como la oncología, la cardiología, en las consultas externas para atender a pacientes con enfermedades inmunomediadas, infecciosas, neurología, en la farmacotecnia, en la que lo habitual en todos nuestros servicios es que tengamos compañeros que se dedican de forma exclusiva en estas secciones. ¿Y qué pasa con la salud mental? ¿Dónde la ubicamos, no? La realidad es que no hay, sobre todo cuando hablamos de hospitales generalistas, la realidad es que pocas veces hay un referente que se dedique de forma exclusiva a salud mental. Pocas veces además, muchas veces lo que suele pasar también es que el farmacéutico que lleva psiquiatría o tal, pues a lo mejor depende de las salidas de guardia o hay varias personas, ¿no? Es poco frecuente que haya realmente un referente. Podemos decir que la salud mental es una de las partes más olvidadas de la farmacia hospitalaria. Podemos asociarlo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? A la innovación. Y es verdad que hasta hace no muy poco la salud mental no tenía innovación a nivel hospitalario. Entonces, bueno, pues todo esto hace que sea muy poco frecuente. El problema es que esto también repercute en nuestra propia formación, es decir, estamos muchas veces cuando hablamos de los especialistas ya nos ponemos cuando ya hemos terminado la residencia, pero este olvidarnos de la salud mental hace que repercuta en la formación de nuestros residentes, en el que pocas veces les damos esta formación y acaba siendo un poco el aprender haciendo o ir salvando los obstáculos según nos vamos enfrentando a ellos. Pero la realidad es que la salud mental no debería ser algo muy, un sector más de la sanidad, sino que al final la salud mental debería ser una parte fundamental en el cuidado de las personas. Es una parte fundamental que afecta a la evolución de otras patologías crónicas para peor. Entonces, es algo que deberíamos tener en cuenta. Es verdad que no solo ha sido un poco olvidada por parte de la farmacia hospitalaria, sino en general. Sin embargo, desde la pandemia del COVID, la salud mental, no sabemos si realmente es que se haya dado solo más visibilidad o que haya aumentado la incidencia. La realidad es que desde la pandemia, el porcentaje de personas que tienen problemas con trastornos mentales ha aumentado. Hasta un tercio de la población convive con un problema de salud mental. Y la realidad también es que en España estamos liderando el consumo de psicofármacos. Somos los líderes mundiales en el consumo de benzodiazepinas. Estamos en el tercer puesto en el consumo general de psicofármacos. Por tanto, creo que esta visibilidad o este aumento de incidencia de los problemas de salud mental tienen que hacer que nosotros como farmacéuticos empecemos a darle la importancia que realmente tiene la salud mental. Y nosotros como farmacéuticos de hospital, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, pues como hemos aprendido durante nuestra residencia y como realmente creemos que podemos aportar valor, que es integrándonos en los equipos y pudiendo llevar a cabo todo este proceso farmacoterapéutico que tenemos tan interiorizado, pero llevarlo a cabo junto con nuestros compañeros, con psiquiatras y enfermería fundamentalmente, porque lo que tenemos que hacer es realmente aportar valor para que esos resultados en salud que queremos de la farmacoterapia, ese aumento de la calidad de vida, se vuelque al uso de los psicofármacos. ¿Cómo podemos aportar valor? Pues antes lo he dicho, realmente el grueso de los farmacéuticos especialistas trabajando en hospitales generalistas,
Pues, por tanto, igual que aportamos valor de forma clínica en áreas como oncología, como enfermedades infecciosas, en los servicios quirúrgicos, pues también debemos aportar ese mismo conocimiento en las unidades de hospitalización breve. Y más allá, después, cuando muchas veces terminamos la residencia y nos enfrentamos a otros escenarios profesionales, en donde las necesidades debemos adaptarlas a situaciones muy concretas, ¿no? Entonces, estos dos escenarios, que podrían ser unidades de larga estancia de hospitalización psiquiátrica, hospitales monográficos, centros sociosanitarios específicos de salud mental o en establecimientos penitenciarios, nosotros como farmacéuticos nos estamos enfrentando a situaciones poco conocidas, en donde tenemos que adaptarnos a perfiles diferentes de pacientes. Por tanto, creo que en estos dos escenarios incluso es muchísimo más importante nuestra labor. Pero para llegar aquí y para poder aportar valor y para poder integrarnos en estos equipos hay algo muy importante y es esencial, que es la formación específica en salud mental. Y como decía un poco al principio y vuelvo a hilar, la realidad es que durante la residencia pocas veces se nos da esa formación. Por tanto, es súper importante tenerlo en cuenta. Está claro que durante la residencia no vamos a ser expertos en nada, pero sí importante resaltar la importancia de la formación posterior una vez nos enfrentemos a estos escenarios tan específicos. Por tanto, creo que más o menos he sido capaz de decir el por qué esta guía y por qué ahora. El objetivo no deja de ser que esta guía sea un punto de partida, una herramienta de mejora continua para todos, no solo para aquellos que se enfrentan por primera vez a un trabajo en nuestros escenarios, tanto en un hospital generalista al frente de la atención farmacéutica en una unidad de agudos, sino en centros mucho más monográficos, ¿no? Un punto de partida, una mejora continua para todos aquellos que trabajamos en el día a día en esto. Y luego, ya por ir cerrando yo esta introducción, decir que esta guía es el esfuerzo, el resultado de un esfuerzo colectivo y un importantísimo trabajo interdisciplinar entre psiquiatras, enfermería y farmacéuticos, ¿no? El objetivo al final de esta guía era poder tener un punto de partida, pero sobre todo consolidar esta profesión, la atención farmacéutica en salud mental. Y por mi parte, yo creo que os dejo con la parte más importante de esta presentación, que son mis compañeros, con Daniel y con Ushua, que van a intentar darnos su visión de qué es lo que les aportamos nosotros. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo creo que una parte que nos vamos a quedar nosotros es con eso, de que nos digan ellos en qué momento nosotros podemos participar dentro de esos equipos. Os dejo con Daniel, que como os he dicho es psiquiatra y trabaja conmigo aquí en el Hospital de Ferrol. Dani, cuando quieras. Muchísimas gracias, Bea, por la excelente introducción. No sé si se ha cargado ya la presentación o no, pero sí, vale, genial. Pues nada, no puedo empezar de otra manera que dándote las gracias a ti, a Bea, a Maya, a Miriam por permitirme participar en este proyecto que realmente pues, me ha ayudado a aprender, que es lo más importante sin duda en nuestra profesión en el día a día, ¿no? No solo los servicios de psiquiatría, sino que las personas con trastorno mental se merecen y necesitan tener farmacéuticos hospitalarios especialistas en salud mental.
A veces somos muy posesivos y decimos, no, mi servicio, no, mi hospital, no. Son las personas que padecen los trastornos mentales las que más se van a beneficiar de que haya ahí una nueva figura en los equipos de salud mental, que sea el farmacéutico hospitalario, que se integre dentro del global de su asistencia, ¿no? Porque lo decía Bea en su presentación y es verdad, la asistencia sanitaria cada vez es más compleja y cada vez tenemos más innovación, pero no solo la asistencia sanitaria, sino que la vida en general de los profesionales sanitarios, que también somos personas, cada vez se está complejizando más. Tenemos más acceso a información, tenemos todo lo que suponen las redes sociales, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Pero como psiquiatra debo confesaros, que seguro que ya lo sabéis, que el cerebro de todas las personas tiene capacidad limitada, no ilimitada. Por lo tanto, cuantas más personas integremos dentro del proceso asistencial que supone la salud mental, más visiones vamos a tener, más ojos y menos errores vamos a cometer. Si lo analizamos dentro de nuestra perspectiva, como en mi caso como médico y como psiquiatra, en el día a día, donde cometo mayor número de errores es sin duda en la prescripción. Esta misma semana, si no llega a ser por Bea, pues en la prescripción hospitalaria que realizo, pues me equivoqué al hacer una equivalencia entre mililitros y miligramos y pude haber sometido a una pequeña dificultad a un paciente si no llega a ser por su supervisión y por su constancia, ¿no? Su visión integral dentro de lo que es nuestro programa. Pero esta es una realidad. Cada vez necesitamos más ojos sobre el paciente porque cada vez es verdad que nuestro cerebro también se va limitando de capacidades por el acceso a la infinita información que tenemos y tener diferentes checks de seguridad y filtros que nos ayuden pueden ir sin duda en beneficio de lo más importante por lo que estamos aquí, que es ayudar, insisto, a las personas que padecen un trastorno mental. A lo largo de mi papel en la guía simplemente pretendo enseñaros o informaros sobre dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo están diseñados los servicios de psiquiatría y por otro lado, en qué trastornos mentales el farmacéutico hospitalario puede tener un papel más importante. Os cuento un poco sobre la historia de la psiquiatría, que consiste en lo siguiente, ¿no? En la imagen que os pongo es una imagen típica de un hospital multidisciplinar, pero la salud mental fue la última disciplina en integrarse dentro de los hospitales, dentro del modelo médico. Incluso, seguro que en algunas de las comunidades autónomas en las que vosotros trabajáis, hay parte de la asistencia psiquiátrica, de la asistencia a salud mental, que está externalizada, o bien en entidades del tercer sector, o en conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que como la psiquiatría fue la última disciplina en incorporarse a los hospitales, a los servicios autonómicos de salud, tiene una estructura un poco compleja, que se pueda asimilar a la del resto de servicios en algunas cosas, pero con ciertas particularidades, ¿no? Con este esquema, que no quiero que ni de lejos miréis al detalle, pero sí que es el esquema de cómo funciona el servicio de psiquiatría en el que yo trabajo, ¿no? De todas las unidades que hay, de todos los dispositivos que hay, y cómo dentro de salud mental existe casi una red paralela por esta incorporación tardía histórica que os cuento, ¿no? Las unidades de salud mental vienen a ser como los centros de atención primaria para el resto del sistema. Y luego, pues tenemos un montón de dispositivos específicos, como puede ocurrir en cualquier otra especialidad, a través de los cuales los pacientes van transitando, ¿no? Pero fijaros, dentro de un servicio de psiquiatría pequeño, como pueda ser el del hospital en el que Bea y yo trabajamos, en el de Ferrol, pues como podéis observar, tenemos unidad de hospitalización de agudos, hospital de día, consultas específicas y programas de suicidio, de tratamiento asertivo comunitario, de primeros episodios, de desórdenes alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son servicios muy complejos, que esto es algo pues, excelente para aquellos en los que trabajamos y sobre todo para cuando los pacientes se pueden beneficiar de tantos dispositivos específicos, ¿no? Con formación específica, pero a veces desde fuera es difícil entenderlo. Por eso en la guía os he intentado hacer un pequeño resumen para que aquellos que por primera vez os queráis adentrar en el mundo de la salud mental entendáis de una manera simplificada cómo funcionamos, ¿no? Esta es otra manera de ver, pero es verdad que en general los servicios se distribuyen en tres sectores, ¿no? Lo que suele ser un área de consultas externas, un área de hospitalización y un área de rehabilitación. Esto puede ser similar a lo que ocurre en otras especialidades, pero con esas particularidades que os he contado, ¿no? Que tenemos las unidades de salud mental como los centros referentes que están mayoritariamente ubicados en los centros de atención primaria,
¿vale? Es decir, se busca la mayor cercanía posible, un poco asimilando el modelo que ha triunfado ya de lejos y que está más refrendado en otros países, ¿no? Y aquí entra la clave. ¿Dónde interviene dentro de este esquema donde tenemos unidad de salud mental de adultos, de infantil, hospitalización parcial, completa, hospitales de día? ¿Dónde interviene el farmacéutico de hospital o también el farmacéutico de atención primaria? Pues desde mi punto de vista puede y debe intervenir en absolutamente todas las áreas que os he comentado. En todas es imprescindible. Es verdad que por desgracia no tenemos muchos farmacéuticos hospitalarios dentro de los servicios que se dediquen específicamente a la salud mental. Y por ello hemos priorizado en aquellos sitios donde vuestro papel, sin duda, es el más importante, como decía Bea, ¿no? En las unidades de hospitalización de agudos, donde aportáis valor, aportáis muchísimo conocimiento, aportáis seguridad. Pero a mí me encantaría que en no demasiado tiempo estuvierais presentes en todos los dispositivos de un servicio de psiquiatría. Y cuando digo presentes, no me refiero solo a través del teléfono, a través del correo electrónico o a través de intercambios entre profesionales. Nosotros tenemos la experiencia de haber integrado, en este caso al farmacéutico, que es BEA, dentro de nuestras consultas. Y es maravilloso ver cómo el paciente recibe que haya 2 profesionales o 3 en la consulta y que todos estén centrados en él, en intentar ayudarle. Y lo que Bea nos ha aportado, estando presencialmente en la consulta, tanto a nosotros como a los pacientes, es algo extraordinario que os recomiendo a todos que lo intentéis hacer, porque no hay nada más bonito en nuestra profesión que ponerle cara a las personas a las que estamos intentando ayudar. Soy consciente que a veces los psiquiatras utilizamos dosis que se salen de las fichas, hacemos combinaciones que os pueden parecer imposibles, irracionales, pero si verdaderamente le ponéis cara y escucháis el discurso presencial, no lo que escribimos en la historia clínica, sino lo que verdaderamente el paciente cuenta, podréis entender por qué hacemos algunas de las cosas que hacemos. Porque llevamos muchos años escuchando que el paciente debe ser el centro de la asistencia sanitaria, pero la realidad es que en pocos sitios se hace. Lo más habitual es que sean los profesionales los que están en el centro de la asistencia sanitaria y hagamos al paciente transitar de unos profesionales a otros o de unos dispositivos a otros e incluso a veces los utilizamos como meros transmisiones de la información. Y con esta guía queremos que los farmacéuticos se integren dentro de un verdadero equipo transdisciplinar, ¿no? La historia de la salud mental ha tenido la suerte de integrar siempre a muchos profesionales, no solo psiquiatras y enfermeras, sino que tenemos dentro de los equipos de salud mental a trabajadoras sociales, a terapeutas ocupacionales, a psicólogos clínicos y con la irrupción de la salud mental infanto-juvenil también tenemos a profesores, es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, pero el paso siguiente es incluir a los farmacéuticos, pero sobre todo incluirlos en esta visión de que el paciente sea el centro. No lo hagamos transitar de las consultas de psiquiatría a las de enfermería y luego a las de farmacia. No, pongámoslo en el centro y seamos nosotros los que de manera conjunta le demos la asistencia sanitaria que se merece al paciente, ¿no? Os decía en qué dispositivos debe estar el farmacéutico hospitalario. Desde mi punto de vista, en todos, y así lo intento justificar en el capítulo que hemos escrito en la guía, ¿no? ¿Y en qué trastornos mentales tiene un papel? Exactamente lo mismo. Tiene papel en todos los trastornos mentales. Probablemente la esquizofrenia, por ser el más complejo, es donde más nos beneficiamos o donde más se beneficia el paciente, pero a día de hoy con la innovación en depresión, en ansiedad, en trastorno de personalidad, en todos esos dispositivos, el farmacéutico hospitalario es clave. No solo, insisto, a través del correo electrónico o a través del teléfono, sino a través de la presencialidad, poniéndole cara al paciente, entendiendo su sufrimiento y ayudando a elegir el mejor tratamiento farmacológico para cada uno de ellos. Ojalá con esta pequeña reflexión consiga adentraros ciertas ganas de leer la guía, de potenciar, pero sobre todo de implicar este modelo de asistencia sanitaria directa del farmacéutico hospitalario en las personas que padecen algún trastorno mental. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias y os dejo con mi compañera Ushua. Gracias, Dani, gracias, Bea. A ver, voy a compartir. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, 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 perfecto. Gracias, Ushua. Vale.
Bueno, en primer lugar, como mis compañeros, quiero agradecer yo sobre todo a Maya por haberme permitido participar y conocer a este gran equipo convencido, así como yo, de este trabajo transdisciplinar, interdisciplinar, porque evidentemente es lo que mejora la calidad de vida de las personas que atendemos y mejora evidentemente el trabajo en equipo. Yo en mi participación en la guía he intentado reflejar lo que es la atención centrada en la persona. Dani nos estaba diciendo la importancia de todo nuestro trabajo para mejorar la calidad de vida y evidentemente con la atención centrada en la persona ponemos al paciente en el centro y no al profesional en el centro. Esto a veces a los profesionales sanitarios nos cuesta, pero es cierto que es algo fundamental. No sé si se está viendo, ¿se ve? No, no, Ushua, lo que te iba a decir, está como... Estaba en negro, Estaba ¿verdad? al final, sí. A ver, ahora, Vemos, tienes que ir ahora, ahora a presentación, ahora perfecto. ahora sí. Bueno, yo lo que quería que con esta imagen es un poco hacernos pensar, vamos a reflexionar. ¿Qué visión tiene el equipo sobre la farmacia hospitalaria? Pues muchas veces es este teleobjetivo, ese servicio que está lejos, muchas veces en el sótano, y muchas veces es el servicio que evidentemente sí es fundamental porque es quien prepara los medicamentos, pero no sabemos integrarlos o en muchos hospitales no está en el centro del equipo como se merece. En nuestro caso, he de decir que nosotros trabajamos fundamentalmente, y en mi experiencia he trabajado sin farmacia hospitalaria y con farmacia hospitalaria. Evidentemente es un mundo que mejora al trabajo en equipo y por supuesto que mejora la calidad de vida, porque hay que ver más allá del síntoma y es el valor que da la farmacia hospitalaria y sobre todo la farmacéutica especialista en salud mental, ¿no? Que es integrándose en el servicio, no ya es una opción, sino que es una necesidad para mejorar la calidad de vida de las personas, porque como decía Bea al inicio y como ha trasladado Dani en toda la presentación de los servicios de salud mental, cada vez en salud mental atendemos mayor complejidad, más polifarmacia y vulnerabilidad alta. Por tanto, todo esto se entrelaza y la mirada farmacéutica aporta una visión que lo que hace es aporta seguridad, precisión y sentido clínico. O sea, es fundamental que el farmacéutico, la farmacéutica esté presente. ¿Por qué? Porque sin integración habrá tratamiento, sí. Nosotras como enfermeras nos llegará la medicación, no lo dudo, pero con integración lo que hacemos es un verdadero cuidado. Yo en la guía hablo de la atención centrada en la persona y lo que os quiero transmitir un poco es el papel que tenemos las enfermeras en todo este engranaje del equipo asistencial, ¿no? Como veis, tenemos a la persona en el centro, que eso es fundamental, todo para el paciente, pero también con el paciente, que ahora os iré transmitiendo un poco cómo es la visión, pero pongo esa función transversal porque la enfermera debe hacer de bisagra entre el paciente y el resto del equipo. Y el resto del equipo es también integrando a la farmacéutica. ¿Por qué? ¿Cuál es este papel en la adherencia al tratamiento? Pues como hemos dicho, como ha explicado Dani, intervenimos en todas las unidades de salud mental. Algunos monográficos, como es nuestro centro, trabajamos, Amaya y yo, en un centro sociosanitario monográfico de salud mental con todas las variantes, en agudos, en larga, comunitaria, CRPS, todo, pero es fundamental el trabajo transdisciplinar, interdisciplinar en todas y cada una de las unidades. No hay ninguna que digamos no hace falta. En todas es fundamental que estemos presentes como equipo. ¿Qué hacemos las enfermeras en este momento para hacer, por ejemplo, esta adherencia al tratamiento que es fundamental en las unidades de salud mental? Pues primero hacemos una valoración, porque como ha dicho Dani, todos lo que hacemos es intervenir como equipo en el proceso de atención segura. Los psiquiatras en la prescripción, el servicio de farmacia en la dispensación y enfermería en la administración. Pero por eso enfermería lo que hace es una primera valoración, que es la toma de contacto con el paciente y ahí empezamos ya la relación terapéutica. En esa entrevista inicial recogemos los datos y es lo que nos va a hacer de bisagra ese conocimiento para poder aportar y coordinarnos con el resto de equipo.
El principal problema de la adherencia al tratamiento de las personas con enfermedad mental se enmarca en el abordaje multidisciplinar y trabajo en equipo. Es fundamental. Si no lo hacemos bien, eso redunda en la mayor o menor calidad de vida de los pacientes. Y tenemos que ser conscientes muchas veces por qué nuestros pacientes abandonan los tratamientos. Yo os diría que el principio fundamental es el desconocimiento. Muchas veces no informamos por ese sentido histórico de la salud mental de, bueno, yo prescribo, pero yo administro, pero yo no informo. Y al final, unos por los otros, nadie informa al paciente de por qué y para qué de ese tratamiento prescrito. Por tanto, nosotros os cuento nuestra experiencia de un programa de adherencia al tratamiento, un programa interdisciplinar que es fundamental la participación de todo el equipo, porque el objetivo es obtener el máximo beneficio de los medicamentos. ¿Y para qué? Para promover el máximo grado de autonomía, que es por lo que trabajamos para las personas y por lo que todas las personas queremos y en nuestro caso como equipo creemos. Los objetivos es aumentar el conocimiento de los medicamentos porque, como os digo, muchas veces no conocen el tratamiento y yo os diría que a veces, como son tan obedientes o los síntomas son tan duros, pues dicen, pues si me lo tengo que tomar, me lo tomo. Y luego históricamente hemos estado las enfermeras, esas grandes supervisoras de la toma de tratamiento, objetivando si se lo toma o no, escribiendo si se lo ha tomado o no, pero dices, bueno, y hemos llegado a la consecuencia a ver por qué no se lo toma, le hemos informado para qué es, qué efectos produce, bueno, pues muchas veces no, ¿no? Entonces, el objetivo es aumentar el conocimiento de los medicamentos, para eso hacemos sesiones teóricas grupales o individuales, para mejorar la habilidad práctica y la autogestión de la toma de tratamiento en talleres prácticos y siempre con el objetivo de mejorar la autonomía en la toma de medicación y para eso, como en el resto de especialidades, tenemos que conocer para qué, conocer el por qué y ver qué puede pasar. Y en nuestra experiencia lo que hacemos es un apoyo y un seguimiento continuo. Los aspectos claves, la coordinación y la comunicación entre el equipo multidisciplinar. La toma de decisiones debe ser compartida. No puede ser que cada cual tomemos la decisión en nuestro silo. No, porque esto es lo mío, porque el psiquiatra prescribe, porque farmacia dispensa y porque yo administro. No, la toma de decisiones debe ser compartidas porque desde enfermería observamos, pero si no transmitimos, nos coordinamos con el resto de profesionales, pues no lo vamos a hacer bien, porque el mensaje tiene que ser unívoco, el mismo, y el seguimiento terapéutico es también responsabilidad de todo el equipo. ¿Qué papel fundamental tenemos nosotras como transmisoras y un poco gestoras de caso? Pues el conocimiento del usuario. Muchas veces somos las que más estamos y las que conocemos de una forma proactiva y debemos conocer al paciente. Su nivel de capacidad de autonomía, las expectativas que tiene ese paciente también respecto al tratamiento, las motivaciones que le llevan a tomárselo o no, qué necesidades de apoyo tienen y cuáles son los objetivos terapéuticos. Si nosotros no explicamos los objetivos terapéuticos al paciente, no los va a conocer. Y como decíamos, en todos y cada uno de los ámbitos, en todos y cada uno, incluidas las consultas externas, pero adaptándonos también a todas las dificultades o a las situaciones personales que nos encontremos en los dispositivos. Por eso, desde la valoración inicial, lo que hacemos es una propuesta de inclusión en el programa. Identificamos primero las causas de no adherencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que supervisar? Porque la palabra vigilar no me gusta, el supervisar la toma de medicación, pero ¿desde dónde? Desde haciéndole parte activa de su tratamiento. Entonces, tenemos que identificar por qué ha abandonado o por qué no se está tomando. A veces porque se lo está tomando erróneamente, porque nadie le ha explicado el por qué ni para qué. Muchas veces yo cuando presentaba objetivos en una unidad me decían, pero es que yo tengo que tomar este tratamiento en ayunas y no se me está dando en ayunas. ¿Por qué? ¿Para qué? Se le ha explicado. Bueno, todo esto es fundamental, la coordinación en el equipo, con el objetivo y esa entrevista motivacional que debemos hacer para proporcionar las herramientas prácticas necesarias para la autonomía y siempre, siempre, siempre el seguimiento y apoyo, porque sabemos que la necesidad de apoyo de nuestros pacientes puede ser fluctuante y puede ser diversa en cada momento de su vida. Por eso el seguimiento y apoyo es fundamental. La necesidad de información, no podemos no informar. No podemos no informar. Ya no digo no debemos, sino no podemos no informar. ¿Por qué? Porque el paciente es el centro, el paciente tiene derecho fundamental y es parte activa. Y a veces nos cuesta escuchar
el por qué nos piden otro tratamiento, por qué no quieren tomar determinados fármacos, y tenemos que entender. Muchas veces nosotros también, si hacemos una introspección y estamos tomando un tratamiento que nos produce sedación, que nos produce cialorrea o que produce un incremento ponderal, pues probablemente nos lo cuestionaríamos. Pero por eso tenemos que explicar bien por qué y cómo debemos tomarlo. Eliminar las falsas creencias asociadas al medicamento. Yo muchas veces digo, si no les explicamos, van a leer el prospecto, van a ver en las redes sociales, van a ver lo que se dice, y si tenemos gran estigma para las personas con enfermedad mental, un estigma asociado fundamental es el estigma de los psicofármacos. Si no, hacer una encuesta o esta misma tarde en vuestro entorno cercano, si a alguien se le prescribe un ansiolítico por una situación concreta y te dicen, no, no lo voy a tomar porque yo creo que puedo. Yo siempre digo, si lo mismo que tomas un ibuprofeno, pues si te han prescrito una medicación es fundamental, como suele decir Dani, para subir ese avión y poder manejar con todo el resto de procesos de manejo de la enfermedad. Y las estrategias del manejo de efectos adversos son claras, sí que los psicofármacos han mejorado y más que deben mejorar cuando pongamos a la salud mental donde corresponde, dentro de la medicina y dentro de la farmacia, pero los efectos adversos están ahí y tenemos que explicarlos. ¿Para qué? Para conocerlos y saber por qué están pasando las cosas. De una manera individualizada, porque tenemos que adaptar la información utilizando palabras sencillas, frases cortas. A veces los profesionales nos metemos en nuestra jerga y no nos entiende nadie. Entonces debemos adaptar el lenguaje al interlocutor, preguntando, haciendo preguntas de comprobación si lo han entendido. Nosotros utilizamos pictogramas en unidades de discapacidad. Tenemos unidades de discapacidad con trastorno mental grave asociado a trastorno de conducta. Por eso hay que adaptar siempre el mensaje al nivel cognitivo, a la situación clínica. No es lo mismo estar en una fase de descompensación aguda que en una fase de rehabilitación, y siempre teniendo claro y dejando claro el beneficio esperado y decirles cómo y deben tomarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues troceando un poquito todo este proceso de información, ¿no? Primero explicamos, preguntamos si se han entendido, corregimos y continuamos, ¿no? Troceando también la información, porque dándola toda a la vez, pues no es efectiva. Estamos en un momento y en un sector donde hay abuso de medicamentos. Decía Bea al inicio, España es el primer país de uso de benzodiazepinas. Tenemos un abuso de medicamentos y una dependencia. Por tanto, tenemos que informar y observar y coordinarnos para el mejor tratamiento posible. Yo siempre digo, el mejor tratamiento que haya en el mercado, el mejor psicofármaco que haya en el mercado, con la menor dosis necesaria para cada persona. Por eso es fundamental la coordinación en el equipo y las decisiones compartidas. Debemos evitar la sobreutilización. Sabemos también que muchas veces abandonan, pero muchas veces utilizan de una manera abusiva. Y como enfermeras debemos dotar de otras herramientas alternativas. Muchas veces, bueno, esos síntomas de ansiedad o esos problemas de insomnio que se pueden tratar también con otras alternativas. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el informar? Bueno, pues por supuesto, ventaja número uno y para mí la principal, que es promover la autonomía. Pero esto también de tener información de repente de yo me tomo todo lo que me dan, me estás contando para qué me lo das y por qué me lo debo tomar, pues también puede generar ansiedad. Mejorar el consentimiento informado, y debemos escuchar como profesionales. Si aquí hago un llamamiento a todos, psiquiatras, farmacéuticos, enfermeras, todos debemos aceptar muchas veces las negativas o la solicitud de cambio de tratamiento. No, porque si no lo atendemos van a abandonar. El que no quiere tomarse algo no lo va a tomar. Por eso la motivación, las entrevistas motivacionales. A veces los inconvenientes es que no comprenden la información, por eso hay que adaptar el discurso. Hay que comentar, explorar los efectos adversos y contarlos. ¿Para qué? Porque cuanto antes los detectemos, antes podremos corregir. Pero cuidado con la sobrecarga de la información y sobre todo con el efecto nocebo que esto puede producir, ¿no? De ahí lo fundamental es el acompañamiento en todo el proceso. Y todo esto mejora la relación terapéutica porque ponemos a la persona en el centro y nosotros como equipo nos coordinamos. Por tanto, fundamental, la ventaja es la autonomía y el respeto de
del derecho a la información y el derecho a la decisión que tienen también nuestros pacientes. El objetivo fundamental es la participación activa de todo el equipo, de todo y cada uno, todo el servicio de farmacia, todo el equipo de psiquiatras, médicos, todo el equipo de enfermería, pero también el equipo, como decía Dani, de salud mental cada vez es más numeroso. También es fundamental el equipo de terapia ocupacional, el equipo de fisios, atención directa. Nosotros intentamos, cada vez que hay un cambio a nivel farmacológico, lo transmitimos a todo el equipo porque cada uno en su parte va a reconocer qué está pasando. Muchas veces dices, no sé qué pasa, pero hoy está diferente. Bueno, pues si el equipo tiene la información a nivel también farmacológico, puede entender y puede apoyar en todo momento, porque cada uno lo atendemos en un entorno diferente. Debemos detectar de esta manera los cambios que se puedan producir y las dificultades que pueda haber, y el mensaje que llega a la persona siempre es el mismo porque todos conocemos qué está pasando. Para concluir, yo os diría que fundamental informar, siempre con un mensaje claro, adaptado al nivel cognitivo y psicopatológico, pero siempre verificando que nos están entendiendo. Motivar desde la entrevista el por qué no quieren tomar la medicación, el porqué del abandono o el porqué de la sobreutilización de determinados fármacos, y acompañar siempre en este proceso de adherencia al tratamiento. Es fundamental que pongamos una persona de referencia para que la persona esté segura en todo el proceso y con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es por lo que nosotros estamos aquí, y la coordinación entre el equipo. Muchísimas gracias a todos y bueno, ahora no sé si Bea, dejo en tus manos si hay ronda de preguntas o lo que queráis en este momento a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Ushua, gracias, Dani. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Yo me quedo con, mientras tanto voy a hacer como 4 conclusiones. La primera yo creo que es la formación. Necesitamos formarnos para poder trabajar en equipo y para poder ser un equipo real. Creo que necesitamos formación. La segunda y más importante que hemos repetido los tres, yo creo que es el trabajo en equipo, un auténtico trabajo en equipo interdisciplinar. La tercera creo que es adaptarnos a la situación actual, tanto del sistema sanitario como de las personas. Lo ha dicho Ushua y lo ha dicho Dani. Estamos en la era de la inteligencia artificial, de la información, el empoderamiento de los pacientes. Creo que no solo en salud mental, sino en todas las áreas de la sanidad. Cada vez más llegan los pacientes con, es que yo he mirado esto en internet y creo que no me lo voy a tomar, o creo que sí, o creo que yo tengo esto y necesito este tratamiento. Creo que esto da un paso más también a la complejidad de la sanidad. Por tanto, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, informar de forma profesional, porque al final la inteligencia artificial no es profesional. Y yo creo que es más o menos esto, ¿no? Adaptarnos e informar a los pacientes, más o menos es la conclusión que saco yo. Lo decía al principio, creo que la guía es un punto de partida y un punto de mejora. Y yo creo que también lo más importante es rodearnos de grandísimos compañeros como los que yo siento el orgullo de poder haber participado. No veo ninguna pregunta. No sé si, bueno, ya son las 9:10. Antes de cerrar, me queda una cosa que es agradecer a Otsuka Lundbeck el que hayamos podido tener esta guía. Sin su ayuda, pues nos habría costado muchísimo más. Así que, bueno, tengo que dar las gracias a Otsuka Lundbeck y sobre todo a Rafa Subirán, que ha estado ahí al pie del cañón con nosotros en esta elaboración. Ay, mira, hay aquí una pregunta. Gracias por esta sesión, por dar visibilidad a farmacia hospitalaria. Estamos empezando a integrarnos en los equipos de psiquiatría. ¿Cómo os organizáis para estar presencialmente?
Bueno, a ver, yo puedo decirlo más, Dani. La realidad es que nadie empieza de la noche a la mañana de golpe y porrazo. Yo creo que hay que ir aprovechando poquito a poco, pues al principio yo, igual puedo decir más, Dani, ¿no? Pues al principio te empiezas integrando en cositas pues que a lo mejor les podemos ayudar más, como puede ser la parte de la medicación somática y luego poco a poco pues es que al final no deja de ser la tendencia natural, ¿no? Que empiezas ayudándoles con una cosa y acaba siendo al final una decisión compartida a la hora de cambiar tratamientos. Lo que decía antes Dani, pues de conocer a los pacientes, pues aprovechar la innovación. En mi caso ha sido gracias al tratamiento con esketamina en depresión, pues fue una oportunidad de oro para mí, para poder ponerle cara a los pacientes con depresión. La consulta que hacemos de forma conjunta, psiquiatra, enfermería, explicando a los pacientes en varias fases, porque al final los pacientes en una sola se llevan 1000 dudas y no se enteran mucho. Así que, bueno, es poco a poco. Yo creo que hay que ir aprovechando pues innovación, cambios que pueda haber dentro de los servicios y farmacocinética, que ahora mismo pues cada vez se amplía más, ¿no? Interpretación de niveles de antipsicóticos. Yo creo que todas esas pequeñas cositas que podamos ir aportando pues pueden ser poco a poco pasos para ir integrándonos. Yo en este aspecto os podría implementar mi experiencia. Lo decía Dani, no son servicios, son personas y es la actitud que vosotros tengáis. En nuestro caso, Amaya siempre ha sido una persona que ha estado muy proactiva al servicio del resto del equipo y entonces es dejar de mirar por ese telescopio ese servicio que está lejos y bueno, que sí, que a veces, muchas veces el resto, y yo esto en hospitales generales, como contaban Dani y Bea, he preguntado a las enfermeras, pero ¿sabéis dónde está? ¿Sabéis quién está al frente de este servicio? Es salir del servicio y luego colaborar, como dice Bea, en esas cosas y en esos programas que podemos hacer en conjunto, que tanto beneficio hacen al paciente. Entonces, ahí, bueno, en nuestro caso os diría que enfermería está todo el día en el servicio de farmacia, preguntando, apoyando, pidiendo apoyo en las dudas y el servicio de farmacia está presente en todas las unidades. Entonces, es la actitud que vosotros queráis, depende del servicio en el que estéis, salir, que os conozcan, porque muchas Salir. veces las enfermeras no os conocen porque ya os digo, la imagen primera es la que quería reflejar, es lo que muchas de mis compañeras de hospitales generales me han dicho, ah, sí, farmacia, como diciendo, bueno, allá está y ahí no se puede entrar. Pues se puede entrar y se puede salir, o sea que Sí. lo podéis Hay hacer. una cosa que yo aplico y que intento aplicar siempre, pero es verdad que lo tengo muy fácil porque el servicio de psiquiatría está literalmente al lado del de farmacia, y es que yo todo lo hago de forma presencial. Es decir, si me llaman por teléfono y me dicen, ve a este paciente, digo, ya voy ahora mismo. Entonces, todo se discute o lo hablamos de forma presencial cara a cara. Es verdad que hay veces que es inevitable el teléfono, evidentemente, pero yo los correos los evito, el teléfono queda solo exclusivo para aquellos que, pues las unidades de salud mental, que evidentemente están lejos, pero todo cuando puedo es cara a cara. No sé si Dani quiere decir algo. Sí, bueno, yo desde un punto de vista práctico, a la pregunta en concreto, ¿no? Creo que contigo Bea, hacemos dos tipos de actuaciones, ¿no? Por un lado es verdad que a veces son actuaciones de emergencia, entonces sí que es verdad que te llamamos y cuando nos bloqueamos en el equipo por alguna decisión, pues hay que decirlo todo, tenemos la suerte de estar a 30 segundos tu consulta de donde estamos nosotros ubicados, ¿no? Entonces eso es verdad que facilita mucho las cosas. Pero otra estrategia que estamos utilizando contigo es que muchas veces cuando identificamos pacientes que se pueden beneficiar de tu intervención, también te lo comentamos previamente y te decimos, jo, vea, pues lo tenemos citado el jueves, ¿no? A las 12 del mediodía, para que tú evidentemente también te puedas agendar y nos dices, oh, pues ponerlo a la 1, o entonces esto era un poco lo que le quería comentar al compañero que hacía la pregunta, ¿no? Que yo veo estas dos opciones organizativas. Es verdad que a veces la de la urgencia, la de la demanda,
insisto, hay que saber que nosotros estamos muy cerca y a lo mejor en grandes hospitales esto es más complicado, pero luego lo de la asistencia programada que tenemos, ¿no? Aquellos pacientes que identificamos, en los que sabemos, en todos vas a aportar muchísimo, pero efectivamente tienes muchas otras labores que hacer, pero en aquellos en los que es imprescindible sí que lo agendamos y quedamos contigo y estás con nosotros pasando la consulta, así es como lo hacemos. Dani, aquí hay otra pregunta, te dice de Eduardo Echarri, y pone, no sé si la estás leyendo, estoy de acuerdo en que la realidad clínica de cada paciente es diferente, pero me gustaría saber si reconoce margen de mejora en qué áreas, dosis y combinaciones y en el uso de fuera de ficha técnica. O sea, entiendo, Eduardo, que te refieres a si crees que en todas estas combinaciones, y como ha dicho antes Dani, megadosis, fuera de ficha técnica, ¿realmente crees que hay margen de mejora? Sí, sin duda hay margen de mejora. Es decir, desde que Bea forma parte de nuestros equipos directamente, creo que las prescripciones son mucho más razonables, mucho más eficientes. A veces hemos tenido pacientes en los que hemos tenido que recurrir a megadosis porque estaba viendo interacciones con otros fármacos no psiquiátricos que el paciente estaba tomando, ¿no? Entonces, yo coincido con Ushua, creo que las dosis que tenemos que utilizar son las mínimas imprescindibles. Eso creo que es algo que a día de hoy la mayoría de los psiquiatras tenemos en la cabeza, ¿no? Pero en ocasiones, pues hay que subir. Los fármacos tienen indicaciones y las indicaciones salen de los ensayos clínicos y todos sabemos que en salud mental los pacientes de los ensayos clínicos a veces difieren bastante de los pacientes que vemos en la realidad asistencial, ¿no? Sabemos que fuera de los ensayos están todos aquellos pacientes con trastorno por uso de sustancias, lo cual complica muchísimo la respuesta a los tratamientos. También están aquellos que están con ideación suicida, aquellos que ya han sido ultrarresistentes, etcétera, etcétera. Entonces, áreas de mejora, sin duda en dosis, en optimizar las dosis, en saber cuándo podemos salirnos de la ficha o no. A mí, personalmente, en el entorno de lo que estamos hablando aquí hoy, tomar estas difíciles decisiones, porque aunque no os lo parezca, para los psiquiatras es difícil salirnos de ficha y usar dosis que a veces asustan, tener a Bea al lado que me dé su opinión y que me ayude, pues me da muchísima seguridad. Y reconozco que sí, que cada vez tenemos que utilizar dosis menos altas en la mayoría de los pacientes, sobre todo pues, por el tema de las interacciones, que la presencia de Bea con nosotros pues, nos ha ayudado a identificar eso que antes lo teníamos como algo más olvidado. Yo creo que también respondiendo tanto a Eduardo como a Cecilia, creo que hay otra parte también que son programas que cada vez se extienden más en hospitales generalistas, sobre todo, que es el de las sesiones de pacientes resistentes. Y creo que este incluirnos ahí puede ser también otro paso más. Cecilia, como decías, para justificar el poner un paso fuera de la farmacia. Y al final son pues, un tipo de intervención que se puede revisar de antemano y que al final es un trabajo en equipo, ¿no? Que al final pues, muchos compañeros discuten estos casos difíciles y que creo que pues, nosotros podemos aportar también, porque esto nos lo decía, lo hablábamos muchas veces con un compañero y es que al final cuando estamos así a veces enrocados en una idea, pues tener diferentes cabezas y con diferentes visiones creo que es muy importante. No sé por qué me dice Eduardo. Vale, dice que sí. Vale. Y vale, pues en principio por aquí no veo ninguna pregunta más. Gracias a ti, Cecilia, dice, me llevo muchas ideas. Me alegro. Y nada, bueno, yo creo que entonces ya podemos ir terminando, yo creo. Bueno, volver a dar las gracias infinitas a Ushua, a Dani, por supuesto a Miriam y a Maya, fundamentales en esta guía, a la SEF y a Otsuka Lundbeck, otra vez, por darnos la oportunidad de escribirla. Así que, bueno, como ya no hay nada más preguntas y ya todos nos queremos ir a trabajar, pues nada, que muchas gracias por conectaros y hasta la próxima, ¿no? Que espero que sea solo el primero de muchos proyectos.